Paz inverencial, reciban ustedes un cordial saludo y una fraternal bienvenida a estas sesiones de instructores gnósticos amaelianos, hoy 10 de mayo del año 2021. En esta sesión, pues es importante que tengamos muy presente que hacemos las transmisiones los lunes cada 15 días a través del perfil de Facebook, Instructores Gnósticos Amaelianos, y también a través del canal de YouTube, Instructores Gnósticos Amaelianos. Así que sean todos ustedes bienvenidos a esta sesión. Sabemos que desde diferentes lugares del planeta Tierra se conectan con nosotros en este momento, así que para todos ustedes un fraternal saludo desde Bogotá. Entrando en materia de lo que hemos venido desarrollando en nuestras sesiones de instructores gnósticos, a partir de este momento y en las próximas sesiones, vamos a centrarnos a precisamente empezar a entender cómo podemos nosotros ir apreciando y profundizando lo que se nos explica en la enseñanza gnóstica samaeliana y cómo precisamente de una forma muy práctica, muy experimental en nuestra vida cotidiana podemos nosotros empezar a hacer unos cuestionamientos puntuales sobre lo que estamos haciendo en el día a día. Y para eso es importante que entonces tengamos presente cuáles han sido las sesiones que hemos compartido en Instructores Gnósticos Amaelianos. Hemos hablado, por ejemplo, nosotros sobre lo importante y sobre todo hemos resaltado todas las sesiones que realizamos anteriormente en el marco de este planteamiento, la urgente necesidad de entregar la enseñanza gnóstica samaeliana. Porque es importante, es necesario que nos demos cuenta que en nuestra vida cotidiana estamos experimentando diferentes situaciones personales, familiares, sociales, a nivel laboral, a nivel de nuestro país y en nuestro mundo en general. Y esas situaciones precisamente es porque desconocemos nosotros la raíz fundamental de esas expresiones de dificultades, de problemas, como lo queramos nosotros llamar. Pero que entonces encontramos nosotros en la enseñanza gnóstica esa luz que nos permite andar de una forma mucho más segura el camino que hemos tomado. Entonces, pues hemos encontrado en la enseñanza gnóstica todos los elementos necesarios para que podamos nosotros aplicarlos en nuestra vida y para que paulatinamente veamos unos cambios significativos, unos cambios importantes, para que nosotros entendamos que sí hemos podido evidenciar una transformación real y verdadera. Por eso es que hemos planteado esta idea, la urgente necesidad de entregar la enseñanza gnóstica samaeliana a través de diferentes sesiones. Nosotros hicimos unas reflexiones junto con el hermano Jesús Ortega. Hablamos sobre la misión y los aspectos fundamentales, porque precisamente nosotros como instructores gnósticos estamos en esa tarea. Uno, de poder evidenciar que nosotros debemos empezar a experimentar en la enseñanza gnóstica y esa experimentación solamente la podemos llevar a cabo en el día a día, las 24 horas de todas las actividades que realizamos en el transcurso del día. Esa experimentación paulatina nos lleva a entender que hay un progreso, que hay un proceso, que hay un desarrollo, que hay unas pautas que vamos evidenciando en nuestra vida cotidiana y que precisamente pues uno de los criterios importantes dentro de la enseñanza que nos explica el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor es la misión que tenemos nosotros, que nos estamos formando en ese proceso de la educación gnóstica samaeliana, pero que también hemos asumido un compromiso mayor y serio cuando hemos decidido consagrarnos como estudiantes de segunda cámara y posteriormente, en mi caso particular, consagrarme como ISIS. Y ese proceso entonces adquiere uno la responsabilidad misional, que es entregar precisamente la información que el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor nos entregó en sus libros, que también a través de conferencias, de diversos audios, él nos está planteando precisamente cómo debemos nosotros empezar a generar esos cambios en nuestra vida particular para que logremos ese despertar de la conciencia, para que salgamos de la mecanicidad en la que nos encontramos, para que dejemos tantos conflictos, para que dejemos tantas problemáticas en la vida cotidiana, para que nosotros
No nos desviemos precisamente de entender que tenemos un propósito real y verdadero en nuestra vida cotidiana que tiene que ver con ese elemento importante del despertar de la conciencia. Y en estas sesiones, alrededor de 21 sesiones ya hemos realizado en instructores gnósticos amaelianos. Empezamos el 8 de junio del año pasado y sesión a sesión hemos venido compartiendo estos elementos importantes. Entonces el maestro Samael a nosotros todo nos lo entregó en sus obras, en sus libros. Y en nuestra institución, en COFNIAC, a través de la orientación que nos entrega nuestro hermano José Vicente Márquez Bedoya, hemos venido profundizando en esos criterios. Por eso es que ustedes se han dado cuenta y han participado de todas las sesiones que realizamos de domingo a domingo, de la escuela psicológica, de la escuela sociológica, de la escuela teológica, de esto que estamos haciendo con instructores gnósticos, la escuela tecnotrónica, la escuela psicofísica, y eso nos permite a nosotros empezar a integrar todo lo que el maestro Samael nos entregó en sus obras, que eso es supremamente importante. Hablamos también sobre la doctrina y sus aspectos fundamentales. ¿Qué rescatamos nosotros de esos aspectos? Explicamos por qué se habla sobre la era de Acuario. Explicamos precisamente que es necesario que entendamos que la enseñanza gnóstica samaeliana nos brinda todas las orientaciones necesarias, las únicas que realmente nos sirven a nosotros para lograr ese despertar. No hay otro camino. Podemos tener muchas habilidades académicas, podemos tener muchas posibilidades culturales, económicas, sociales, políticas, muy favorables para la vida cotidiana, pero eso no es lo único. Hemos descuidado de una forma muy, de pronto despiadada, que nuestro propósito consiste en alcanzar una perfección. Eso tiene que ver con ese camino que nosotros vamos andando para lograr ese despertar de la conciencia. Entonces, a través de la doctrina que nos entregó el maestro Samael Aún Weor, vamos encontrando esos elementos básicos que debemos hacer todo lo posible para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Eso no lo podemos desatender en ningún momento. Y a medida que nosotros vayamos estudiando, es decir, entendiendo, analizando, comprendiendo cada parte de lo que son los libros del maestro Samael, vamos a darnos cuenta que entendemos que este realmente es el camino que podemos seguir, que realmente esto es lo que nos brinda de forma integral un beneficio para nosotros en particular. Dentro de las sesiones de instructores gnósticos samaelianos, nosotros también hablamos sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Cada una de las sesiones explicamos precisamente cada uno de esos factores, como el maestro Samael nos invita a que precisamente sigamos el camino. Esos son los parámetros y esos son los elementos que siempre debemos tener en cuenta si realmente queremos hacer algo trascendental y algo importante en nuestra vida cotidiana, y es que empecemos nosotros a conocer cuáles son estos 3 factores para la revolución de la conciencia. También estuvimos hablando durante 4 sesiones sobre qué es y qué no es gnosis, porque precisamente pues en algunos momentos nosotros hemos planteado algunas dudas, inquietudes, o nosotros mismos hemos sentido que como que no hay claridad sobre el trabajo que estamos haciendo, porque permanentemente discutimos, cometemos errores, peleamos con las demás personas, nos generamos un daño individual y no hemos sido capaces de darnos cuenta que eso tiene que ver precisamente con una desinformación o con una falta de estudio sobre lo que es la enseñanza gnóstica. Entonces pudimos aclarar algunos elementos importantes de cómo el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor dejó estipulado, no solo a través de los libros, sino de diferentes documentos importantes, decretos, dejó documentos oficiales donde explican los funcionamientos administrativos de los centros gnósticos, de las instituciones gnósticas, pero también dejó establecidos, por ejemplo, el trabajo que se debe realizar de manera litúrgica. Entonces, es importante que eso lo tengamos claro y que también el maestro Samael en sus libros, en los audios, en las conferencias, en esos decretos, en esos documentos oficiales, él explica precisamente que hay un carácter público que se puede realizar para todas las personas, no solo para los que pertenecemos a las instituciones gnósticas, y que además
Ese aspecto público permite que más personas sigan conociendo la enseñanza y la hagan parte de su vida. Pero eso no quiere decir que descuidemos esa parte privada, esa parte que compete precisamente a ese desarrollo personal particular que tiene que ver con el trabajo en la institucionalidad. Entonces es importante que tengamos muy en cuenta sobre esas sesiones que explicamos nosotros. Y las 4 últimas sesiones que realizamos los lunes nos encargamos nosotros de explicar cuáles son cada uno de los 4 pilares de nuestra enseñanza. Esta enseñanza gnóstica samaeliana no es contemporánea. Esta enseñanza gnóstica samaeliana no es precisamente un aspecto que se inventó alguien en un momento determinado. Dijo, vamos a referirnos temáticamente sobre este aspecto. No, esto invita a que nosotros entendamos que tiene que ver con mucho antes que existiéramos nosotros con este cuerpo físico en este plano tridimensional. Eso va mucho más allá de aspectos históricos puntuales que podamos determinar a través de la academia. Entonces, por ello es importante que nosotros vayamos directamente a la fuente. ¿Cuál es esa fuente? Los libros que nos entregó el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. El primero de ellos, el más conocido por muchos estudiantes gnósticos, es el Matrimonio Perfecto. Pero hay que reconocer que después de ese texto, muchos otros libros tuvo que escribir el maestro Samael para empezar a decantar, a entrar en detalle y a explicarnos paso a paso todo lo que plasmó en este extraordinario libro del Matrimonio Perfecto. Hablamos de esos 4 pilares, filosofía, ciencia, arte y religión, y sesión a sesión hicimos unas aclaraciones muy puntuales de cómo el maestro Samael en toda la obra que él escribió, que nos entregó en sus libros, en sus folletos, en sus conferencias, en sus audios, él precisamente nos explica que estos 4 aspectos son los que sostienen toda la información que se maneja en la enseñanza gnóstica. Por eso es integral y que precisamente cada una de estas áreas tiene unos aspectos de profundización y de especificidad que hemos venido estudiando en otras sesiones. Entonces quise hacer este recuento para que haya precisamente esa claridad, porque a partir de este instante y en las siguientes sesiones que nos hemos intercalado de esa forma con el hermano Jesús, vamos a entrar en materia con ese criterio para que entendamos nosotros entonces qué más podemos nosotros entender en la vida cotidiana a partir de lo que hemos venido estudiando en la enseñanza gnóstica. Y por eso hoy nuestra sesión se va a centrar en que empecemos a explorar, a conocer y a entender el libro El despertar del hombre. Es un texto desconocido para algunos de ustedes, pero precisamente la intención es esta, que conozcamos este extraordinario libro. De pronto algunos de ustedes que nos han acompañado en algunas misas gnósticas han podido tener la claridad en que se han citado algunos aspectos importantes en esta misa con reflexiones que el maestro Samael nos trae en estos libros. Pero lo más importante es que nosotros podamos realmente hacerlos parte de nuestra cotidianidad. Y en este proceso de instructores gnósticos samaelianos es que entendamos nosotros una forma distinta de empezar a ver una reflexión en nuestras vidas de acuerdo a unas orientaciones que se plantean en este extraordinario libro. Es un libro muy pequeño. Aquí se los voy a mostrar. Es un libro muy pequeño. En esta presentación cuenta con 36 páginas. Tiene algunas ilustraciones y aquí el maestro Samael nos empieza a explicar a nosotros cómo podemos entender entonces ese camino que debemos seguir. Y por eso es importante que les esté mostrando en estos instantes la portada de este libro. Bien podemos allí expresar cómo el maestro Samael de una forma muy simbólica, didáctica, a través de una imagen, a través de una ilustración, nos explica a nosotros que debemos recorrer un camino, que debemos entender que cuáles son esos pilares de la ciencia, del arte, la filosofía, de la mística, tanto para nosotros las mujeres como para nuestros hombres. Cómo precisamente logramos esa integración, cómo podemos nosotros realmente entender ese propósito como mujeres y como hombres habitantes de este planeta Tierra. Y que no podemos descuidar nosotros que tenemos una relación directa con los elementos de la naturaleza. Entonces, es necesario que nosotros rescatemos la información que en este libro encontramos, porque siempre es importante que tengamos claridad los cimientos sobre los cuales estamos construyendo nuestro día a día.
Es importante que esto nunca lo olvidemos y que tengamos muy presente que el venerable Arcángel y Maestro Samael Aún Weor nos explica a nosotros cómo podemos mejorar muchas situaciones de nuestra vida cotidiana sin tener que esforzarnos de una forma descomunal o que tengamos que invertir grandes cantidades de dinero para lograr esos cambios importantes. No, aquí el maestro Samael nos enseña, nos explica, nos señala cómo podemos nosotros realmente hacer de nuestra vida algo digno, algo armonioso, con mucho bienestar, con mucha fortaleza, con mucha seguridad, sin tantas dificultades. Pero eso es un camino que debemos aprender a recorrer nosotros de una forma muy tranquila, muy comprometida, porque no es fácil. Esto no quiere decir que se logre en un abrir y cerrar de ojos. Es un camino que paulatinamente debemos ir recorriendo y en el cual nos vamos a dar cuenta que precisamente vamos a redescubrir que todo lo que tenemos en nuestro interior es realmente valioso y que significa mucho que podamos potenciar esos elementos y esos valores importantes que están dentro de nosotros. Una frase importantísima que tiene este libro, y es que también hace parte de esta portada, dice: quien se apodere del carbunclo rojo tendrá el elixir de la larga vida, la medicina universal y el poder para transmutar el plomo en oro. Aquí precisamente vamos a tener la precaución de asimilar esta información y de recibirla no de una forma mecánica y literal, sino que realmente ahondemos en una reflexión para que entendamos entonces nosotros por qué se nos habla de este aspecto que muchos dirán, bueno, pero ¿qué es eso? ¿A qué hace referencia? Bueno, en el transcurso de las sesiones que vamos a explicar posteriormente, podemos nosotros sacar nuestras propias conclusiones. Eso es indispensable, que en este momento quienes nos estén escuchando hagamos ese ejercicio particular de reflexionar y asimilar eso para nuestra propia vida y que nos sirva como alimento para transformar realmente lo que necesitamos hacer. ¿Qué más nos dice el maestro Samael? Queremos centrarnos y que podamos expresar nosotros lo que es este libro, El despertar del hombre, entendiendo el prefacio. Y esta va a ser la sesión de hoy, que podamos entender nosotros por qué es importante darle esa relevancia a lo que se nos invita y que lo que nos motiva es conocer este libro a través de una explicación que nos hace el venerable maestro Grega Cuchines. Julio Medina Vizcaíno, cuerpo físico de este extraordinario ser, y es precisamente este maestro quien hace prácticamente todas las introducciones, todos los prefacios, los preámbulos a los libros del maestro Samael. En una sesión anterior también con nuestra hermana Carmen García Lava, en las sesiones de la Escuela Psicológica de los martes, se explicó y empezamos a ahondar sobre este libro tan importante en su introducción, en el libro Educación Fundamental, y hablamos precisamente quién es este extraordinario ser, cómo el venerable maestro Garga Cuchines permitió precisamente que el maestro Samael lograra su propósito y cumpliese la misión que vino a cumplir para todos nosotros, y es entregarnos y deducir de una forma tan simple, tan interesante, este extraordinario conocimiento. Algo importante que se nos señala dentro de este prefacio tiene que ver con cuál es ese propósito o cómo podemos entender la relevancia de la enseñanza gnóstica en nuestra vida cotidiana. Y es muy sencillo. El maestro Garga Cuchines inicia este prefacio con la siguiente frase: ser un desorientado no es difícil, es uno más del montón, es una unidad que consume, es un esclavo al servicio de las tinieblas. Vicios, placeres, tristezas, desolación y muerte. Nosotros nos encontramos navegando en un mar de incertidumbres permanentemente, en cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestra vida cotidiana, sea esta laboral, familiar, directamente personal, económica, académica, con relación a las amistades, a las relaciones de pareja, a los diferentes elementos que vayamos a conseguir de la vida cotidiana, etcétera. Pero siempre encontramos allí una dualidad. ¿Será que sí lo hago? ¿Será que no lo hago?
¿Será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que sí soy capaz? ¿Será que me van a decir algo? ¿Qué va a pasar? ¿Voy a ganar? ¿Voy a perder? ¿Me va a ir bien? ¿Me va a ir mal? ¿Eso me va a hacer feliz o eso me va a traer tristeza? Etcétera, etcétera. Y nosotros somos permanentemente estas personas, vivimos en esa dualidad y nos cuesta trabajo rotundamente reconocer que vivimos en esa dualidad. Algo muy sencillo cuando suena el despertador en la mañana. 5 minutos más, 2 minutos más, ahorita me levanto, no más tarde. Duermo 10 minutos más y luego me baño rápido, me visto, me arreglo, desayuno, preparo las cosas y salgo rápido para mi casa, para mi trabajo, para mi lugar de estudio, para la reunión que tengo. Y en eso nos quedamos. Cuando tenemos que tomar una decisión, se lo consultamos a otra persona, lo dejamos mucho tiempo sin analizar, empezamos como a hacer unos cálculos, a tomar cuentas, a decir si tal vez sí, sí, si tal vez no, y luego decimos, pero es que no sé, es que... Y muchas veces no tenemos la certeza ni la capacidad para reconocer que debemos tomar una decisión inmediata. ¿Por qué? Porque aquí se nos señala algo muy puntual. Somos de ese montón, somos una unidad que consume. Todo lo que se nos entrega en este mundo tridimensional lo asimilamos de una forma muy sencilla y no nos damos cuenta qué es lo que estamos asimilando a nivel político, a nivel económico, todo. O si no, pues sentémonos a reflexionar y analizar qué está pasando hoy en día en nuestros países, a nivel económico, a nivel político, a nivel social, educativo, etcétera, etcétera. Pero nosotros, ¿cómo estamos en ese nivel? ¿Cómo estamos nosotros en esa unidad particular? Nosotros, ¿qué es lo que consumimos de todo lo que está en este plano tridimensional? ¿Qué es lo que nosotros consumimos de las noticias? ¿Qué es lo que nosotros consumimos de las relaciones que tenemos con otras personas, amigos, compañeros, colegas, parceros, panas, como lo queramos llamar, nuestra propia familia? ¿Qué consumimos de nuestra familia? ¿Qué consumimos del lugar de trabajo donde nos encontramos? De los lugares que frecuentamos. Eso nos convierte a nosotros en unos esclavos de esas tinieblas. Pero esas tinieblas no es lo que nos han pintado a nosotros a nivel de formación, que es solamente la oscuridad, es solamente la noche. Esas tinieblas, precisamente aquí nos las describe el maestro Gargacuchines. Los vicios, los placeres, la tristeza, la desolación, la muerte, y la lista es interminable. Nosotros podemos precisamente de una manera muy reflexiva hacer entonces esa lista. ¿Cuáles son nuestros vicios? El vicio no es solamente lo que socialmente nos han explicado, nos han inducido a que lo asimilemos como algo cierto. No es solamente el vicio de fumar y el vicio de beber, el vicio que tenemos por mentir, el vicio que tenemos de la pereza, el vicio que tenemos de la mentira. Eso es importante que lo asimilemos. Y eso nos han dicho que es cierto, que es válido, que eso hace parte de nuestra personalidad. Sí, pero es que nuestra personalidad es egoica y a través de la enseñanza gnóstica hemos venido aprendiendo que esa información que socialmente se nos entregó es errónea en un alto porcentaje. Y entonces nosotros hemos aprendido a través de la enseñanza gnóstica a aceptar y asimilar que entonces vamos a empezar a reconfigurar todo lo que hemos mal aprendido para que realmente eso se convierta en un elemento importante que nos permita a nosotros ser unas mejores personas, ser mejores hijas, ser mejores esposas, ser mejores compañeras de trabajo, mejores líderes en nuestro campo profesional, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con ese criterio, pero que entendamos nosotros también que eso va ligado de una forma directa a cada uno de nosotros. Pueda que para unos de nosotros el vicio más marcado tal vez no sea el cigarrillo ni el consumo de sustancias psicoactivas, pero pueda que de pronto la ira sí es lo que más resalta en nosotros en muchos momentos de nuestra vida cotidiana, o el orgullo, o la pereza. Entonces allí es donde hemos venido a analizar este proceso tan importante y los queremos compartir con ustedes. Dice el maestro Gargacuchines que en este texto nosotros vamos a encontrar una orientación para saber quiénes somos y que precisamente en este libro que nos explica la enseñanza gnóstica vamos a conocer precisamente ese punto de partida para saber quiénes somos nosotros. Y entonces aquí es importante que nosotros hagamos
una relación directa con lo que hemos venido aprendiendo y estudiando en otras cátedras de otros días. Por ejemplo, con el hermano José Vicente Márquez Bedoya, estamos estudiando los jueves y los domingos el libro de la Gran Rebelión. Pero antes de todo ese proceso, el hermano José Vicente nos explicó capítulo a capítulo y nos invitó a reflexionar en el libro de Psicología Revolucionaria cómo el maestro Samael nos entrega todo ese compendio de información para realmente empezar a entender quiénes somos nosotros, de dónde venimos, para dónde vamos, cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué estamos aquí. No es solamente que nosotros hagamos ese ejercicio de autoconocimiento, y podamos describir nuestras características físicas, que podamos describir de pronto nuestros defectos o que podamos nosotros enunciar nuestras cualidades. Más allá de ese criterio simple de lo que es el autoconocimiento, lo importante es que a través de la enseñanza gnóstica que nos develó el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor, podemos nosotros adentrarnos y conocer realmente ese manojo de defectos que está permanentemente expresándose en nosotros y que somos una múltiple personalidad. Cuando estamos llevados por la pereza, nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestro comportamiento se caracteriza de eso específicamente. Y se puede asociar también con la mentira. Y así sucesivamente debemos ir detectando esa capacidad para explorar y realmente conocer quiénes somos nosotros. Porque además de conocer esa parte perversa en nosotros, debemos destacar también que nos señala el maestro Samael y no solamente a través de las explicaciones que encontramos en los libros, sino, por ejemplo, en las explicaciones que nos entrega la Pista y Sofía de una forma trascendental, nos empieza a explicar cómo logramos nosotros salir de ese embotellamiento de nuestros defectos, de nuestros vicios, para que nuestras virtudes realmente afloren en nosotros. Entonces, por eso seamos nosotros unos ciudadanos de bien, pero que realmente esos ciudadanos de bien sea una forma integral de describir que somos incorruptibles, que somos sinceros, que vamos a ser prudentes con nuestra palabra, que no nos vamos a dejar comprar por cualquier situación, por más difícil que sea, etcétera, etcétera. A través de la enseñanza gnóstica, esto es lo que nos explica el maestro Samael, cómo podemos realmente llegar a conocernos a nosotros mismos, cómo podemos salir de ese falso concepto que tenemos de lo que somos nosotros. Y precisamente, pues nos señala que es la sabiduría gnóstica, la enseñanza que encontramos recopilada en todos los libros, la que nos permite entonces darnos cuenta que ese es el punto de partida. Nosotros mismos, esa experimentación, debemos hacerla dentro de nosotros mismos, con este cuerpo físico, experimentar, no en mi mamá, ni en mi papá, ni en mis hijos, ni en mi vecino, ni en la pareja, ni en el jefe. Empecemos a hacer esa experimentación en nosotros, seamos estos científicos de nuestra propia vida. Importantísimo en este prefacio lo que nos señalan y es que entendamos nosotros que entonces asimilamos todo nuestro proceso de la vida cotidiana. Decimos si tenemos cinco sentidos, pero pues los usamos mecánicamente. Funcionan porque pues así sería. Los que nos fallan alguno de nuestros órganos, pues decimos, bueno, ahí tenía el otro que es de reemplazo, por ejemplo. O pues suplo de alguna otra forma la información, pero eso no importa. Allí es importante que nos demos cuenta y es algo que nos explica la enseñanza gnóstica y el maestro Samuel es enfático en ese aspecto. Él todo el tiempo nos está hablando sobre los tres factores para la revolución de la conciencia. Todo el tiempo el maestro Samuel en sus obras nos está hablando que debemos explicar, profundizar, estudiar permanentemente nuestros tres cerebros. Pero ¿cómo así? ¿De dónde salen los otros dos si solo tenemos el que funciona aquí en este cráneo? No, es que debemos precisamente desdibujar y desaprender esa forma básica y elemental que nos explicaron del cerebro, ese mando de control, ese punto, ese centro, esa consola, ese cajón fundamental donde funcionan no solamente los pensamientos, sino las representaciones de la mente, las teorías, los conceptos, muchos procesos del pensamiento, no solamente competen esa parte intelectual. Tenemos que prestar mucha atención para asimilar y conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y eso qué es lo que pasa?
cómo nosotros a través de esos 5 sentidos recibimos información del entorno donde nos encontramos y precisamente esa información que es recibida, cómo se traduce dentro de nosotros. Y sobre todo que entendamos quién traduce esa información que hemos percibido con nuestros sentidos. Nos señala el maestro Samael que son 5 sentidos, que son nuestros informantes y que son instrumentos que tenemos a nuestro servicio para conocer. A través de nuestros 5 sentidos, claro, conocemos lo que es el mundo exterior, pero también podemos empezar a asimilar la información para conocer ese mundo interior. Y es algo que permanentemente el maestro Samael nos está explicando. Por ejemplo, él nos dice que debemos lograr una perfecta combinación, una conjunción muy apropiada entre la dialéctica del ser y la dialéctica del saber. Lo que nos entrega esta maravillosa enseñanza, esta sabiduría trascendental, cómo lo podemos conjugar con nuestra área profesional, laboral y cotidiana. ¿Cómo se requiere entonces asimilar de una forma equilibrada estos dos criterios para conocer esos aspectos importantes? ¿Cómo podemos nosotros explicar lo que ocurre en esas formas de pensar que muchas veces son equivocadas, frustrantes, tristes, etcétera, etcétera? Esos sentimientos que nos genera esa tristeza, cómo nos comportamos nosotros a raíz o en función de la tristeza, ¿por qué? ¿Qué hemos percibido de ese mundo exterior? Para que nuestro mundo interior se empiece a manifestar de esa forma. ¿Quién maneja esos 5 sentidos? Nosotros como individuos no lo hemos podido lograr. Muchas veces se nos dificulta entender lo que se nos está diciendo y no lo podemos asimilar, entonces lo traducimos de otra forma, porque entonces decimos, no, es que depende del tono de voz como usted me lo diga. Pero resulta que es como realmente quiera interpretarlo. ¿Quién? Pueda que sea alguno de mis agregados psicológicos o varios que quieran tomar esa información que estoy escuchando y la procesen de tal forma en la condición como esté en ese momento mi estado interior, en función de la ira, de la pereza, el orgullo, de la envidia, de la codicia, de los pensamientos morbosos y perturbadores que podemos tener nosotros en el día a día. Todo eso tiene que ver con ese elemento importante. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a darnos cuenta cómo funciona cada uno de nuestros sentidos, cuál es el órgano que tiene cada uno de estos sentidos y por qué es importante entonces empezar a asimilar ese cerebro emocional, ese cerebro sintiente. ¿Cómo podemos nosotros empezar a darnos cuenta? Y el maestro Samael en este libro de Educación Fundamental nos explica cuáles son los 3 cerebros y cómo podemos entonces empezar en nuestra vida cotidiana a darnos cuenta que tenemos que controlarlos y mantenerlos en equilibrio, que lo que esté pensando sea acorde precisamente con esa emoción que en ese momento está allí latente, presente, y que por lo tanto, pues lo que vaya a realizar con mi cuerpo físico esté acorde a ese pensamiento y a ese sentimiento. Porque en la vida cotidiana, ¿qué nos ocurre? Tal vez leímos una noticia en el celular o escuchamos un mensaje que nos mandaron y eso inmediatamente nos generó a nosotros un pensamiento negativo. Por lo tanto, ya empezamos con una emoción negativa, tristeza, melancolía, venganza, odio, rencor, y eso nos genera una identificación y esa información no la hemos podido asimilar. Entonces, la enseñanza gnóstica nos explica que nosotros podemos realizar ese proceso analítico, podemos hacer ese proceso experimental en nosotros, no tenemos que ir a otro lugar. No tenemos que pagar grandes cantidades de dinero para empezar a redescubrir cómo es que funciona nuestro cuerpo físico. Por eso es que el maestro nos señala que este trabajo experimental se realiza en este cuerpo físico. Ustedes que nos están escuchando en este momento, hagamos ese ejercicio. ¿Qué es lo que estamos escuchando en este momento? Además de lo que estamos explicando. Hay música en el entorno donde usted está, hay un ruido que en ese momento usted está percibiendo. ¿Qué estamos nosotros oliendo en este momento? Flores, comida, algún perfume, un olor característico en el ambiente, la comida, por ejemplo. Eso es importante. ¿Qué estamos nosotros percibiendo con nuestro tacto? Esta piel, que es lo que nosotros podemos detectar, las texturas, las superficies,
las formas que tienen los objetos que nosotros tocamos. Hagamos ese experimento. Aprovechemos este instante para hacer ese análisis, ese experimento de cómo percibimos nosotros con nuestros sentidos y qué es lo que percibimos, qué es lo que empezamos a traducir. Cuando escuchamos eso, ¿qué es lo que se empieza a procesar en mi pensamiento? ¿Eso qué emoción me genera? ¿Qué es lo que empiezo a hacer? Si escuchamos una canción o la voz de alguien, una palabra específica, todo eso genera una información que debe ser analizada, no por otra persona, ni por mi mamá, ni por mi papá, ni por mi pareja, ni por mi mejor amiga o mejor amigo, no, por nosotros mismos. Eso es indispensable. Y entonces nos señala el maestro Gargacochines que nosotros los gnósticos nos valemos de esos 5 sentidos, pero mejorándolos para que los informes que nos suministren sean exactos. Entonces, ¿qué nos está indicando aquí en este maravilloso prefacio el maestro Gargacochines? Que el maestro Samael nos va a adentrar a nosotros a poder experimentar y conocer cómo mejoramos el funcionamiento de nuestros 5 sentidos. ¿Por qué? Porque quienes traducen esa información, pues son nuestros defectos. Si estamos llenos de miedo en este instante de una situación específica, pues, ¿qué es lo que vamos a percibir del entorno en el que nos encontremos? Eso es necesario que lo podamos analizar. En un momento en el que hay una discusión, de pronto usted está discutiendo con su mamá o estamos discutiendo con la pareja o con el hijo o con un sobrino o con un hermano, con una prima, ¿qué es lo que ocurre en esa situación, en esa circunstancia? ¿Quién empieza la ira, la mentira, el orgullo? ¿Pero por qué me está hablando de esta manera? ¿Por qué me dice estas palabras? ¿Por qué se comporta así? Etcétera, etcétera. Cuando nosotros estamos con nuestras amistades, ¿cuáles son las palabras que empleamos? ¿Cuál es ese tema de conversación que usamos permanentemente? ¿Es algo insustancial, superficial, insulso, incoloro, insaboro? Como nos lo describe a veces el maestro, esas charlas ambiguas que tenemos. ¿Qué tan importante es darnos cuenta que lo que estamos hablando con otra persona también genera una información que nosotros mismos a veces ni escuchamos, pero que eso se va traduciendo ahí? Lo que vemos nosotros, los objetos, las formas, las imágenes, los objetos, los colores, toda esa gama de información que entra a través de nuestro ojo. ¿Qué es lo que nos genera? A veces eso no le prestamos atención, entonces cuando estamos soñando, cuando estamos en otro lugar, es cuando eso viene a salir a flote y decimos, vea, esto, ¿por qué me pasó? Y esto, ¿por qué estoy hablando de esto? Resulta que eso está ahí, pero no le hemos prestado atención. Entonces, afortunadamente, la enseñanza gnóstica nos va diciendo a nosotros cómo salirnos de este proceso, cómo podemos educar nuestros 5 sentidos. Eso tiene que ver con una reeducación psicológica, que es algo que el maestro Samael nos explica en todos sus libros, pero sobre todo lo vamos a lograr a través de este extraordinario texto, Educación Fundamental. Y es el que nosotros hemos venido estudiando también los martes cada 15 días. Ya logramos explicar capítulo a capítulo. Ahora, con la colaboración y la participación de otras hermanas, hemos venido analizando y reflexionando otros capítulos al azar de este maravilloso libro. Ya la hermana Lady estuvo acompañándonos también, explicándonos cómo podemos entender entonces realmente nuestros 3 cerebros. La sesión más reciente la hizo nuestra hermana Isis desde México y nos habló sobre la vocación, cómo el maestro Samael tiene estos referentes tan importantes para que empecemos por esa reeducación fundamental. ¿Qué más nos explica este extraordinario prefacio? A veces no le prestamos atención a esta parte tan importante de los libros y es cuando realmente allí nosotros encontramos esa información clave para decir, venga, me voy a adentrar en este proceso porque me va a servir demasiado. Nos dice también el maestro Gargacuchines, en este trabajo se habla sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia que nos permiten libertar la conciencia. Ay, claro, la conciencia, sí, es que soy consciente de lo que me está pasando. Es que soy consciente de las palabras que te dije, te ofendí, fue algo muy difícil, entonces soy consciente de eso.
Soy consciente de la situación política, de la situación social que estoy atravesando en mi país y entonces eso me duele, me conmueve y soy consciente de eso. Pero nosotros no sabemos realmente qué es la conciencia. Entonces, por eso es necesario que nosotros, además de ir conociendo la información que nos va a desarrollar el maestro Samael en este libro, es importante que nosotros siempre tengamos como si este fuera nuestro diccionario. Aquí vamos a encontrar las explicaciones para muchos elementos que el maestro Samael nos empieza a señalar en este libro del despertar del hombre. Por eso es necesario que allí podamos nosotros también hilar y estudiar lo que hablábamos en las demás sesiones, en las de la escuela teológica, en las de la escuela sociológica, en las de la escuela de psicofísica, porque allí nosotros realmente vamos a llegar a hacer esa comprensión, vamos a aprender este elemento tan importante de la conciencia y nos explica entonces cuáles son los tres factores: el morir, el nacer y el sacrificio por la humanidad. El morir psicológicamente, es decir, que nosotros podamos acabar con esas manifestaciones de nuestros defectos, de nuestros vicios, de nuestros agregados psicológicos. No solamente tiene que ver con nuestras formas de pensar, tiene que ver con nuestras formas de sentir y con nuestros comportamientos. ¿Morir a qué? Morir a la mentira, morir a la lujuria, morir a la pereza, morir al orgullo, a la vanidad, a la codicia, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con este criterio importante del morir. Y en la medida en que nosotros vayamos muriendo, que eso es un proceso también bastante dispendioso, el maestro nos explica precisamente todo lo que debemos emplear nosotros para lograr ese proceso del morir psicológico, esa disolución de nuestros defectos, de nuestros vicios, de nuestras imperfecciones, para que nazca en nosotros entonces la paciencia, la prudencia, la diligencia, la capacidad de poder ayudar a la otra persona sin esperar nada a cambio, etcétera, etcétera. Y eso también lo podemos ir conjugando en nuestra vida cotidiana, sacrificándonos por los demás. No es para que entendamos ese aspecto literal de colgarnos en una cruz. No. Ese aspecto del sacrificio tiene que ver con esa ayuda a la otra persona, esa ayuda, ese criterio de prestar lo que nosotros sabemos para otra persona que lo necesite. Y también es importante que el maestro Gargacuchines nos va señalando en este prefacio que es indispensable que nosotros entendamos entonces cuáles son esos vicios, esas imperfecciones, esos defectos que en nosotros están permanentemente. En algunas religiones se hablan de los defectos, se habla de los pecados, en otras se refiere a los yoes, al ego, también se ha hablado de los demonios rojos de Set. Esos son esos demonios rojos de Set, los agregados psicológicos, tienen que ver con lo que comúnmente conocemos con esas 7 cabezas de legión. La ira, la pereza, la codicia, la lujuria, eso tiene que ver con ese aspecto y todos nosotros lo tenemos. Entonces, en este prefacio, el maestro nos explica precisamente en una sección muy pequeña que se titula así: Mejoramiento de los sentidos externos e internos a raíz de ese criterio de nuestros defectos psicológicos que los debemos empezar a analizar. ¿Por qué? Porque ellos son nuestros informantes. ¿Quiénes? Esos agregados psicológicos son los que empiezan a traducir todo lo que está y lo que estamos percibiendo del mundo exterior con nuestros 5 sentidos. Entonces empiezan a hacerse defectuosos. Por eso es importante esa reeducación paulatinamente, a medida que nosotros vayamos haciendo más practicidad de lo que estamos estudiando con la enseñanza gnóstica, nos vamos a dar cuenta que ya no vamos a tergiversar la información que se nos está entregando. No solo por lo que estamos leyendo, sino por lo que estamos empezando a vivir en la vida cotidiana. Menos dificultades se nos van a presentar en la vida cotidiana, ¿sí? Pero también de pronto se nos va a hacer mucho más difícil tomar decisiones puntuales con respecto a hechos de la vida cotidiana. Entonces, aquí es importante que podamos nosotros traducir y entender este trabajo que nos entregan en este extraordinario libro, porque de lo contrario para nosotros se nos dificultaría mucho en el día a día entender cómo podemos salirnos de esa mecanicidad. Entonces el maestro Gargacuchines nos concluye diciendo que en la medida en que nosotros realmente empecemos a hacer práctico este proceso de la vida cotidiana, vamos a entender que esta sabiduría es la que nos puede convertir en superhombres,
que nos da el poder para romper todas las cadenas que nos atan a los vicios, a los placeres. Y todo eso precisamente es un camino que nos conduce a la devastación. Pero esto amerita que realmente lo podamos reflexionar, lo podamos analizar, porque de lo contrario, pues se nos va a dificultar realmente entender el camino que debemos seguir. Por eso extendemos esta invitación a todos ustedes para que nos acompañen en estos momentos de reflexión y podamos ahondar entonces, porque hablar de un criterio de pronto muy genérico para nosotros, pero que tiene un hondo significado al referirse el maestro aquí al decirnos que podemos convertirnos en superhombres. ¿Y por qué se tilda precisamente en esa categoría de hombre alcanzar esa perfección o lograr precisamente ese despertar? ¿Cómo logramos nosotros entender ese criterio importante? Es algo que podemos y llegaremos a descubrir dentro de nosotros mismos. ¿Por qué hablar de esa categoría de superhombres? No quiere decir que no se nos integre a nosotras como mujeres, no, es que esto implica realmente una honda significación. ¿Y cómo podemos entonces salirnos de los vicios, de los placeres? Y eso es lo que socialmente, y así fue como nos maleducaron, viviendo de los vicios, viviendo de los placeres, y que todo eso es normal y que todo eso es necesario porque solo hay una vida. Entonces son elementos que podemos entrar precisamente en analizar y entender cómo podemos compartir este proceso y a través de instructores gnósticos amaelianos seguiremos precisamente ahondando en este extraordinario texto para que nosotros podamos entonces asimilar información relevante que nos entrega la enseñanza gnóstica que nos develó el venerable arcángel y maestro Samael Aún Weor. Hemos concluido esta sesión, esperamos que realmente les motive a profundizar en lo que hemos compartido con ustedes y que también lo puedan compartir con otras personas. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, gracias por hacer parte de este proceso. Que tengan todos ustedes una feliz noche y paz inverencial.